Que tu palabra nos transforme desde adentro, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esta noche, mis amados hermanos, yo quiero hablar de este tema. Dios te está buscando. Y hoy el Señor, veámoslo de esa manera, hoy el Señor está caminando ahí entre las sillas, buscando a alguien de nosotros. Y espero que no simplemente pase y diga aquí no es, aquí no es, aquí no es, y no, sino que con cada uno se detenga y diga este sí, este sí, este sí, como cuando va el que va recogiendo la cosecha y todo lo va echando a su red, a su costal, porque ese fruto está bueno, es un fruto agradable. Entonces, esta noche Dios te está buscando. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer y ya nos salvó, ya nos encontró. Sin embargo, Él sigue buscando todavía otras cosas entre nosotros. Y quiero que me acompañen, hermanos, al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Y aquí está una de las cosas, no es lo primero, sino que es una de las cosas que Dios está buscando. Dice la palabra, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Entonces, cuando el Señor dice, levantaré para mí un sacerdote, quiere decir que no había. Y en realidad sí había, estaba el sacerdote Elí, pero había sido ya desaprobado por Dios, porque Elí ya no obedeció la palabra y sobre todo no corrigió a sus hijos, y sus hijos se desviaron totalmente del sacerdocio y comenzaron a cometer pecados abominables dentro de la iglesia. Y entonces Dios le habla a Elí y le dice, mira, si no corriges, ya con mis palabras, ¿verdad? Si no corriges a tus hijos, te voy a desechar como mi sacerdote. Y tus hijos tampoco van a ser sacerdotes. Entonces, Elí solo escuchó y no hizo nada. Y es ahí donde ya vemos la responsabilidad de nosotros los padres de familia de corregir a nuestros hijos. Y podríamos decir, pero los hijos de Elías eran hombres grandes, mayores de 30 años, porque ya estaban sirviendo dentro del templo. Sin embargo, Elí tenía que corregir eso, y no los corrigió. Elí solo les habla un día y les dice, hijos míos, oigo de ustedes cosas feas. No, hijos, eso no se hace. Eso fue todo lo que les dijo. Y entonces Dios lo desecha, pero él sigue siendo el sacerdote. Pero entonces le dice a Samuel, mira Samuel, yo voy a levantar un sacerdote para mí. Pero entonces para levantar un sacerdote tenía que buscarlo primero. Entonces Dios está buscando un sacerdote. Y cuando digo un sacerdote no estoy diciendo un ministro primario, porque todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Eso es lo que dice la palabra. Entonces el Señor, si todos nosotros somos sacerdotes, pero Él no está buscando cualquier sacerdote. Él está buscando un sacerdote fiel. Entonces la pregunta es, ¿habrá aquí entre nosotros un sacerdote fiel? Para que el Señor venga y se detenga y diga, este fruto, este sí está bueno para un buen sacerdote. Este sí es un sacerdote fiel. Porque dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y ahí ya viene la promesa que Dios le va a hacer a ese sacerdote. Pero Dios dice, yo
yo ando buscando un sacerdote que haga conforme al deseo de mi corazón y de mi alma, que quiera agradarme. Entonces, esa palabra fiel, cuando dice ahí, levantaré para mí un sacerdote fiel, tiene varios significados. Esa palabra fiel es la palabra hebrea amán. Y esa palabra significa rendirse. Entonces, cuando Dios dice, estoy buscando un sacerdote fiel, estoy buscando un sacerdote que se rinda delante de mí. Entonces nosotros tenemos que rendirnos delante de Dios. Y tal vez es una de las cosas difíciles para nosotros, porque somos tan duros, somos como que yo puedo, yo sé cómo se hace, yo ya, o sea, no tan fácil nos humillamos y decimos, Señor, yo me rindo, hazlo como tú quieras, porque yo ya vi que como yo lo hago, me sale mal. Mejor dirígeme tú, Señor. Mejor hazlo como tú quieras, Señor. Entonces rendirse es aquel que se tira a los pies del Señor, se postra delante del Señor y rinde su voluntad. Tenemos que rendir nuestra voluntad delante del Señor. La otra palabra que define a ese sacerdote fiel es que permanece. El sacerdote fiel es el que permanece en la presencia del Señor. Y la pregunta sería entonces, ¿yo permanezco? Para empezar, ¿entro a la presencia del Señor? ¿Estoy en la presencia del Señor? Porque una cosa es entrar a la presencia, pero otra cosa es permanecer ahí. Yo no sé si de repente solo entramos a la presencia del Señor un ratito en la adoración y de ahí se acabó eso. Y de ahí solo miércoles y viernes y no más. Permanecer, estar, era lo que hablábamos el miércoles, es 24/7, todos los días de la semana, a toda hora, permanecer en la presencia del Señor. La otra palabra que define, entre muchas, porque solo tengo algunas ahí, pero la otra palabra que define ese sacerdote fiel es que es estable. Cuando hablamos de que alguien es estable, es que lo que dice hoy lo mantiene. No es que hoy sí permanece en la presencia del Señor, pero mañana, hoy no estoy de ganas. Es estable, no importa la situación que nos rodee, porque si nos rodea una situación difícil, no, así como están las cosas, hoy sí no. Eso no es ser estable. Ser estable es que siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. Siempre se va a rendir a los pies del Señor. Siempre va a permanecer en la presencia del Señor. Siempre va a rendir su voluntad delante de Dios. Y la otra cosa es firme. Cuando alguien es firme, no hay nada que lo haga cambiar de opinión. El que es firme, está firme. Mira, fíjate que allá está mejor, allá está más alegre. No, aquí está firme, nadie lo mueve. Que ninguna idea contraria nos pueda mover de ser sacerdotes agradables. O sea, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos ese sacerdote conforme a su corazón, conforme al deseo de su corazón. Que Dios diga, este sí es un siervo que me agrada a mi corazón. Y Samuel fue uno de los sacerdotes conforme al corazón de Dios. Pero cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús se va a bautizar, el Padre abre los cielos y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien me complazco, el que me agrada mi corazón. Entonces, no es que sea lo primero, sino que entre los que yo tengo. Número 1, Dios anda buscando un sacerdote fiel. Veamos la segunda cosa. Salmos capítulo 89, verso 20. Dios andaba buscando y encuentra, al andar buscando encuentra a David. Y dice, hallé a David, mi siervo.
Entonces, cuando veo esto, yo digo, bueno, el Señor anda buscando siervos. Anda buscando sacerdotes, anda buscando siervos. Entonces, ahora tendríamos que ver cuáles son algunas, porque David tiene muchísimas características, pero veamos algunas características de David como siervo. ¿Cómo era David como siervo de Dios? Para ver si nosotros podemos alcanzar alguna de esas características y que digamos, el Señor va a venir a buscar un siervo y aquí estoy, Señor. Que el Señor pueda decir, siervo mío eres tú, pero porque tenemos esas características. Entonces, para ver esas características, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Miren, aquí vamos a ver una característica de David muy importante. Sabemos que el filisteo estaba ahí, ese es Goliat que está fastidiando al ejército de Israel, está Saúl y todos miedosos, con miedo ahí. Y entonces cuando ya David va y él dice, yo me voy a enfrentar al filisteo, y sale David ya para enfrentarse y lo mira Goliat, entonces le dice, ven a mí y voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El verso 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, tú vienes a mí con un montón de armas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces David, lo primero que le dice, miren, David tenía credenciales muy buenas. David tenía razones. David le presentó sus credenciales a Saúl, porque Saúl le dice, pero si tú eres un muchacho, como quien dice, tú no sirves para nada. Tú nunca has ido a la guerra, nunca has peleado, ni siquiera sabes usar la armadura, ni siquiera sabes usar una espada. Entonces, ¿cómo vas a pelear contra ese guerrero que ha sido un guerrero toda su vida? Y entonces David le presenta sus credenciales a Saúl. A Saúl se las presenta, pero no se las presenta a Goliat. A Saúl le presenta sus credenciales y le dice, mira Saúl, yo soy pastor de ovejas. Y cuando viene un oso o un león y se lleva una de las ovejas de mi padre, yo voy tras el león o tras el oso y le arrebato la oveja. Se la arrebato y me la llevo de regreso. Pero si el león o el oso me ataca, o sea, David simplemente se la va a quitar y la regresa. Pero si el león o el oso me ataca, entonces, dice David, entonces yo le agarro la quijada, le abro la trompa y le despedazo la quijada, lo mato. Entonces David le dice a Saúl, sea león o sea oso, yo los mataba. Entonces esas son las credenciales de David para decir, yo puedo pelear contra ese filisteo. Así como he matado al león, así como he matado al oso, así mismo voy a matar a ese filisteo incircunciso. Entonces cuando ya Saúl le ve sus credenciales, dice, bueno, entonces sí eres un guerrero. A tu manera, pero eres un guerrero, ¿verdad? Y entonces Saúl lo deja que vaya a pelear contra Goliat. Pero cuando David se enfrenta a Goliat, no le vuelve a decir, mira, yo vengo a ti porque yo soy bueno, porque yo mataba a leones, yo mataba a osos, y así como mataba a esos, te voy a matar a ti. No le dice eso. Le dice, le muestra, tú vienes a mí con tantas armas y que eres gigante, que eres todo esto, vienes con tu fuerza. Pero yo vengo, dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo David ahí? Está dándole toda la gloria a Dios. Porque David podría decir, mira Goliat, conmigo no te metas, porque yo soy bueno, porque yo soy buen guerrero, porque yo sé cómo matar, porque yo... No le dice nada de él. Habla de Dios. Y le sigue hablando.
Le dice, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. O sea, ese ejército que ves ahí, diciéndole de esa manera, ¿va? Ese ejército que ves ahí, ese ejército es de Dios. Ese ejército a quien estás amedretando, a quien estás asustando, a quien estás retando, realmente no es a ese ejército, porque ese ejército está ahí en nombre de Dios. El que lo envió fue Dios. Entonces estás retando a Dios, se lo dice, a quien tú has provocado. Entonces David le cambia totalmente el panorama al gigante, porque entonces ya le dice, no, ninguno de nosotros, ese ejército no viene en su nombre, ese ejército Dios lo mandó. Y yo estoy aquí y no estoy con mis propias fuerzas. Yo estoy aquí, pero vengo en nombre, vengo enviado por Dios. Ahora, dice el verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Se lo vuelve a recalcar, como que dice, te voy a dejar bien claro. Yo te voy a matar, pero no es con mi fuerza. Otra vez, es porque Dios te va a entregar en mi mano hoy. Entonces David está poniendo el nombre de Dios en alto. David no está hablando de él. Hasta el momento no ha hablado de él. Hasta el momento está diciendo, Dios te va a entregar. Yo vengo en nombre de Dios. Y es Dios el que te va a entregar en mis manos. Entonces, esto es hermoso, pero entonces ya cuando ya dice, bueno, Dios te va a entregar en mis manos. Entonces ya cuando Dios te entregue en mis manos, pero es Dios el que lo va a hacer primero. Entonces dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces ahí David dice, yo voy a hacer mi parte, pero el que lo va a hacer todo primero es Dios. Cuando Dios te haya entregado en mi mano, entonces ya estás en mi mano, ya estás vencido. Entonces para mí es como quien dice, aquí está el cordero, destazalo. Solo que ese no era cordero, ¿ah? Entonces se lo entregan, como Dios te va a entregar en mis manos, cuando ya te tenga en mis manos te voy a cortar la cabeza y entonces te voy a dar tu carne, voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y le vuelve a remachar otra vez. Y toda la tierra sabrá que David es poderoso. No. Otra vez David no habla de él. David pone el nombre de Dios en alto. Dice que es Dios el que se lo va a entregar en su mano. Es Dios el que en nombre de él viene. Y después le dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, hermanos, ¿cómo era el siervo David? Alguien que le daba el primer lugar a Dios en su vida. Alguien que honraba a Dios por encima de todas las cosas. Le daba la gloria a Dios. Ponía el nombre de Dios en alto. Dios anda buscando un siervo así. A veces eso es bien difícil, hermanos. Eso es bien difícil. Porque de alguna manera nosotros, o al menos yo, ustedes no sé, pero a uno se le olvida de dónde lo sacó Dios. Y después, no, es que yo aquí, yo allá. Es que Dios me usa porque yo oro bastante. Es que Dios me usa porque yo ayuno. Es que Dios me usa porque es que yo siempre estoy en comunión con Dios. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero no olvidemos de darle la gloria a Dios. Y que cuando Dios nos da las victorias, cuando Dios nos bendice, recordémonos de decir,
es que Dios es grande, es que Dios es poderoso, es que Dios es fiel, es que Dios es bueno. No nos olvidemos de eso, mis hermanos. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Segunda característica de David. Veamos esta otra. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Este es solo un ejemplo. Pero David, cada vez que se iba a la guerra, cada vez que iba a la batalla, le consultaba a Dios primero. Antes de hacer algo: Señor, ¿estás de acuerdo que yo vaya ahí? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿Te parece que yo haga esto? Y si Dios decía no, era no. Entonces aquí podemos ver otra característica de David. David siempre consultaba a Dios. Cada decisión que nosotros debemos de tomar, consultémosla primero a Dios. Cada decisión que tengamos que tomar, cada cosa que vamos a hacer, preguntémosle a Dios: Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Te agrada, Señor, lo que voy a hacer o no te agrada? Si no te agrada, Señor, no lo hago. Pero muéstrame cuál es tu voluntad. Pero a veces le pedimos al Señor: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y el Señor dice: eso que quieres hacer no es mi voluntad. La pregunta es: ¿obedecemos? Porque a veces ya sabemos que no es la voluntad de Dios, pero ahí va uno de necio, hermano. Esto lo podemos ejemplificar, o sea, esto sucede en todas las áreas de nuestra vida. Pero el ejemplo más facilito es cuando algún joven o una señorita se enamoran de alguien que no es cristiano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y todavía se ponen a orar. ¿Cómo se enamoraron? Ay, Señor, ¿será que es tu voluntad que si es mujer, será que, Señor, será que es tu voluntad que acepte a ese muchacho? Yo sé que no va a la iglesia, Señor, pero yo lo voy a llevar, Señor. Yo lo voy a convencer. Por favor, Señor. Preguntando si eso no es la voluntad de Dios. Otros todavía: Señor, bendice. Pastor, ¿puede orar por mi noviazgo? Y es cristiano. No, no es cristiano, pero ya está viniendo a la iglesia, pastor. Y esperan a que yo ore por eso. Menos mal que nadie me lo ha dicho. Pero ha pasado. Han habido casos en que los patojos van con el pastor o a cualquier hermano que le tienen confianza: ay, ore por mi noviazgo, porque para que mi novio o para que mi novia se convierta y le sirva al Señor así como yo le sirvo. Ya sabe que no es la voluntad de Dios que está pidiendo, que está haciendo. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo pedir la voluntad de Dios, cuándo orar. Porque si ya está escrito en la palabra que esa no es la voluntad de Dios, ya no tenemos que andar preguntando. Ni voy a decir: Señor, bendice esto que voy a hacer, Señor. Si ya el Señor ya lo prohibió. Si ya lo prohibió, lo que me queda es obedecer. Obedecer. Entonces David tenía eso. David era obediente, era fiel. Y cuando tenía que tomar una decisión importante, le consultaba a Dios. Y si Dios decía no, David obedecía. Si Dios decía sí,
ahí iba feliz a hacer lo que se había propuesto hacer, porque sabía que Dios estaba con él. Entonces no nos olvidemos de tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones. La número 3, y nos vamos para el siguiente punto. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Cómo es danzar con todas las fuerzas? Yo no me he fijado quién danza aquí con todas sus fuerzas. ¿A quién proponen? A ver las de danza. ¿Quién es entre ustedes? Acusen. ¿Quién es la que danza con todas sus fuerzas? ¿A quién han visto ustedes danzar con fuerza, con energía, incansablemente? A Saraí. Está entre Saraí y Zuli, dice. Pero podemos imaginarnos cómo danzaba David. Tanto que cuando Mical la ve desde el palacio, desde su casa, y estaba a saber qué nivel, y David venía danzando delante del arca. De lejos ella vio que David danzaba con todas sus fuerzas y el efod de lino que traía se levantaba. Y ella estaba en alto. Porque todavía que alguien estaba así en bajo y David estaba en alto y ahí sí podía ver bien. Pero ella estaba en alto. David estaba hasta abajo. Y Mical le dice que eres un... ¿Cómo le dijo? Qué barbaridad, ¿verdad? Eres un vil. Y ni siquiera se llamaba Billy. Eres vil. Toda tu ropa interior se miraba cuando saltabas. Y entonces David le dice, como yo danzaba para Dios y para Dios lo hacía, entonces si eso es ser vil, yo voy a ser más vil todavía. Porque voy a saltar con más fuerza. Y es remolineando, porque David saltaba y daba una vuelta en el aire y entonces dice, David danzaba, no con fuerzas, con todas sus fuerzas. David danzaba con todas sus fuerzas, pero lo hacía delante de Dios. Entonces no lo hacía para la gente, lo hacía para Dios. Lo hacía porque estaba Dios enfrente de él. Y entonces dice, y estaba vestido con un efod de lino. ¿Qué representa el lino en la Biblia? Las acciones justas de los santos. Cuando habla de acciones, está hablando de testimonio. Cuando habla de justas, está hablando de santidad. Entonces David danzaba, pero no era de aquello que ahorita está danzando aquí, qué bonito, pero ya al rato cometiendo pecado. David danzaba en santidad. Entonces David alababa a Dios, danzaba para Dios y lo hacía en santidad. Era un adorador. Entonces, otra característica del siervo David. Ya vamos 3, ¿verdad? Espero que se acuerden porque a mí ya se me olvidó. David era un siervo, en este caso, que alababa, que danzaba, que adoraba en santidad. Era un siervo que consultaba a Dios en todo. ¿Cuál era la otra? Tremendo David. Mire, todavía sigue, pero dice, así David y
toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Nosotros tenemos que aprender a servir al Señor con júbilo. Con júbilo no es simplemente estar gritando. Porque gritar cualquiera grita. Porque gritar, ponemos un grupo de gente allá y les decimos, pueblo unido jamás será vencido. Y todos gritan. Y cualquiera diría, qué júbilo que tienen. El júbilo es algo que nace en las entrañas. El júbilo es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces nosotros debemos de gozarnos alabando al Señor. Pero debe ser un gozo que se nota. Entonces aquí conducían el arca de Jehová. Quiere decir que llevaban la presencia de Dios. Y la llevaban con júbilo, con profecía, con trompeta. La voz de Dios. Entonces, hermanos, David tiene características, y estas solo anoté acá 3. Si seguimos estudiando a David, vamos a encontrar un montón de cosas. David, el ejemplo de misericordia. David, el que vivió la misericordia de Dios. Si él nos enseñara de misericordia, podría decir, miren, yo sé, yo conozco la misericordia de Dios porque la viví. Porque la necesitaba, y cuando la necesitaba, Dios me dio de su misericordia. Entonces, hermanos, seamos fieles. Seamos de esos siervos como David. Entonces Dios anda buscando sacerdotes fieles. Dios anda buscando siervos. Segundo libro de Samuel 6:16, todavía continuando con las características del siervo, pero ya solo es este verso que dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Lo menospreció. No vales nada. Y David saltando y danzando delante de Dios. ¿Cómo podemos imaginarnos eso, hermanos? David danzando, ¿dónde estaba Dios? Pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando David estaba danzando? Delante de él. Ahí dice que David saltaba y danzaba delante de Jehová. Ahora, yo quiero detenerme un poquito acá porque a veces vemos ese pasaje que delante de Dios y David pegando brincos. Esos brincos, ¿ah? Qué ejemplo de brincos, ¿ah? Me va a caer. David pegando brincos, saltando, danzando, y Dios parado enfrente de él. ¿Es correcto eso, sí o no? Es que tenemos, ¿cómo son los paradigmas que hay? ¿Cómo dice la gente? ¿Cómo dice la religión? ¿Cómo dicen los religiosos? ¿Qué postura debemos de tener nosotros cuando estamos delante de Dios? Reverencia. ¿Qué ejemplo nos da David?
Por eso quiero que comparemos eso. Porque podemos decir, no, digamos, aquí está Dios. Y yo veo a Dios. Y ponerme así. Con las dos rodillas, ¿verdad? Así. Pero David, ¿qué hace? Empieza a saltar. ¿Por qué? Hay un pasaje en Sofonías, no recuerdo exactamente, creo que es capítulo 2, depende la versión de la Biblia también, pero hay una versión que dice que Dios danza. Por la versión que ustedes tienen no va a ser fácil encontrarla. Pero tal vez si lo buscan en internet, ¿en dónde dice que Dios danzaba? Exactamente. Sofonías 3:17. La versión va a ser el problema. Pero hay una versión de la Biblia que dice que lo voy a buscar mejor y se los voy a decir. Si es que logro descubrir cómo se hace aquí. Es que es importante, hermanos, que nosotros encontremos la razón por qué David danzaba en la presencia de Dios. Porque si no, vamos a decir qué irreverencia de David. Jehová está en medio de ti, poderoso. Aquí dice, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Esa parte es la que la voy a buscar a ver en qué versión es donde dice que Él danza. Latinoamericana. Vamos a ver, entonces me voy de una vez para allá. Dice, Él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría como lo haces tú en el día de la fiesta. Voy a ver si se los puedo. Está raro esto para que lo pueda hacer, pero vamos a ver. ¿Sí lo logran ver ahí? Ahí está. Bueno, ahí dice, por ti danzará y lanzará gritos de alegría. Allá arriba dice, Él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría. Nuestro Dios pegando gritos de alegría por nosotros. Nuestro Dios danzando. Entonces quiere decir, por eso dice que Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces traían el arca. Y David, me imagino que David empezó a danzar y a gritar y de júbilo y saltaba. Y entonces Dios se agradó de la danza de David. Y Dios dice, voy a bajar porque este me conmueve. Voy a ir a danzar con él. Entonces cuando dice, y David danzaba delante de Jehová, Dios estaba danzando con él. Porque si Dios hubiese estado sentado en su trono, David se hubiera tirado al suelo.
O sea, no siempre vamos a estar, ahí está el Señor en su trono. Pero yo tengo ganas de gritar, yo tengo que... No, no siempre se va a poder hacer. Pero David gritaba, David danzaba, David saltaba con júbilo, con todas sus fuerzas, porque veía que Dios hacía lo mismo. Eso es hermoso, hermanos. Entonces, cuando nosotros dancemos, hagámoslo en la presencia del Señor. Si lo hacemos en la presencia del Señor, Él danzando en medio de nosotros, hermanos, no nos va a dar más gusto de seguirlo haciendo. Esos siervos anda buscando el Señor. Siervos que dancen delante de su presencia. No sé si voy a lograr regresar, pero lo intento. Bueno, ahí está. Gloria a Dios, hermanos, yo me gozo. Me gozo cuando el Señor se agrada de lo que nosotros hacemos. Ahora, dice Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Qué está buscando el Señor? Ahí dice hombres, seres humanos, hombres y mujeres, niños y ancianos. Está buscando a sus hijos, siervos, sacerdotes, que dice que hagan vallado y que se pongan a la brecha delante de Él. Entonces, a ver, todos los de alabanza y danza, se queda, vamos a ver, dejemos ahí de pie, digo yo de pie, pónganse de pie todos los de alabanza y danza. Y van a hacerle un vallado a Heidi y compañía. ¿Cómo le hacen un vallado? Ustedes me van a enseñar cómo se hace un vallado. Hagan un vallado, porque aquí dice, busqué entre ellos a alguien que hiciese vallado. Ese es un vallado. Mire, pues, pónganse, se tendrían que tomar de la mano. Un vallado es algo que no permite la entrada de nada. Entonces, quiten esas dos sillas, no se preocupen. Entonces, van a hacer un vallado, pero el vallado es, ahí está, se tienen que pegar bien para que nada entre. Ese es un vallado. El enemigo no puede tocar a Heidi y al joven que está con ella, porque hay un vallado. Entonces el Señor anda buscando gente, anda buscando a sus hijos que estén dispuestos a hacer un vallado por aquel que lo necesita. Gracias, mis hermanos. Un vallado es un muro de protección. Un muro de protección. Entonces, no puede entrar ni por abajo, y aparte va a ser la cobertura, va al techo, pero el vallado es alrededor. No hay nada que pueda penetrar. Pero entonces aquí dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Entonces, imaginémonos a un Dios que viene a hacer justicia. Él es justo. Eso, como Él es justo, viene a hacer justicia. Viene a cobrar el pecado de alguien. Entonces dice el Señor, voy a ir ahí, pero ahí hay una brecha. ¿Qué es una brecha?
una rajadura. Entonces podríamos verlo como el vallado. Está un vallado ahí, pero alguien se descuidó y entre el otro que estaba aquí se despegaron un poquito y dejaron una brecha, una entrada. Y entonces viene el Señor y dice, yo voy, ahí hay una brecha, y viene con su espada. Y entonces dice, pero yo ando buscando alguien que se ponga en la brecha delante de mí. Entonces, alguien que vio la brecha que estaba ahí, digamos que aquí está la brecha, y entonces viene y se para aquí, cubriendo esa brecha. Ahora, podríamos hacerlo ahí mismo con ellos, que dejaran una brecha y que alguien de ustedes se levantara y se pusiera al frente en la brecha. Pues viene y ya no puede entrar porque taparon la brecha. Alguien se levantó y se puso en la brecha, se puso en la rajadura, se puso donde había un hoyo, un agujero, y dice, aquí me quedo y voy a cubrir. Pero, ¿qué significa eso realmente? Para nosotros, pues, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que nosotros porque no vamos a ir a hacerle vallado a toda la gente, ¿va? Y estar ahí día y noche, estamos haciendo vallado. Aquí hay una brecha, que venga alguien. ¿Qué significa eso? Entonces Dios anda buscando gente que se levante a interceder por los que están pasando por necesidad. Hay alguien que se fue de la iglesia. Hay alguien que no está viniendo a la iglesia. Está en pecado, está desanimado, no sé cómo está. Y Dios anda buscando gente que le haga vallado. Y Dios está buscando gente que se ponga en la brecha. ¿Cuántos de ustedes se apuntan para ser vallado? Para ponerse en la brecha. Eso significa orar constantemente por la gente necesitada. Entonces Dios anda buscando intercesores. Miren, ¿por qué andaba buscando Dios eso? Dice, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor ahí le dice a Ezequiel, yo no hallé. No encontré a alguien que hiciera vallado. No encontré a alguien que se pusiese a la brecha. No encontré. Ahora, les voy a leer rápidamente porque el tiempo se acabó. Para que veamos, ahí estaba, Dios quería un vallado a favor de Jerusalén. Entonces, ahora veamos cómo era Jerusalén en ese tiempo. Regresemos al verso 3, Ezequiel 22:3 en adelante. Vamos a leer para tener un panorama cómo era Jerusalén, por qué Dios andaba buscando un vallado y alguien que se pusiese en la brecha a favor de Jerusalén. Dice, dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad, ahí empieza la característica de Jerusalén en ese tiempo. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Si derraman sangre, quiere decir que hay violencia, que hay idolatría, porque dice que se hicieron ídolos. Verso 9, son unos calumniadores. Dice, calumniadores hubo en medio de ti para derramar sangre. Y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Verso 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. ¿A qué se parece Jerusalén de aquel tiempo a este tiempo? ¿Con qué se puede comparar Jerusalén ahí? Con nuestra tierra.
con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, con Estados Unidos, con el mundo entero. En el mundo entero hay violencia, hay derramamiento de sangre, hay calumnias para destruir, para derramar sangre. Gente aprovechándose del débil. Entonces, si Dios en aquel tiempo andaba buscando intercesores, porque el pueblo estaba de esa manera, y otra vez está igual, quiere decir que Dios anda buscando intercesores ahorita. Entonces quiero dar, ya vimos, Dios anda buscando sacerdotes, Dios anda buscando siervos. Y en San Juan capítulo 4 verso 23, muy conocido este pasaje: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre anda buscando adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, ya vimos, hay más cosas que Dios busca, pero por lo menos vimos 4. Anda buscando sacerdotes fieles. Anda buscando siervos como David. Anda buscando intercesores que hagan vallado, que se pongan a la brecha. Y anda buscando adoradores. ¿Será que entre esos 4 estamos nosotros? ¿O no? ¿Estamos dispuestos a ser adoradores, pero adoradores de verdad? En espíritu y en verdad. ¿Queremos ser siervos como David? ¿Queremos ser ese sacerdote fiel? Vimos algunas características de sacerdote fiel. Que permanece, que se rinde, que es estable, que está firme. ¿Tenemos algunas de esas características, hermanos? Si no, yo te voy a invitar. Hijo, ¿me ayudas, por favor? Te voy a invitar a que inclines tu rostro. Pero es para que te examines tú. ¿Realmente crees que Dios se detendría al pasar enfrente de ti y diría: aquí está lo que yo andaba buscando? ¿O crees que Dios te miraría y diría: aquí no encuentro nada de lo que estoy buscando? Y sigue su camino, y sigue su camino. La pregunta es: ¿tú eres lo que Dios está buscando? El Señor ha venido a buscarte. ¿Realmente te encontrará? Si no, si tú crees que el Señor pasaría de largo enfrente de ti, ¿por qué no le dices: Señor, perdóname? Yo no soy ese sacerdote fiel. No soy ese siervo ungido como David. No estoy intercediendo por el pueblo. Y tampoco soy un adorador como a ti te agrada, Señor. No soy ese adorador como debo de adorarte, pero quiero serlo, Señor. Quiero ser un adorador. Quiero amarte como tú me amas a mí. Quiero ser un siervo que te agrade en todo, que te dé a ti el primer lugar, que te ponga muy en alto, que te tome en cuenta en todo. Quiero ser, Señor, ese siervo
conforme a tu corazón. Quiero preguntar, ¿habrá alguien que desee reconciliarse? ¿Habrá alguien que desea renovar sus votos con el Señor? Esta noche el Señor te trajo con un propósito. Ríndete delante de Él. No seas de un corazón duro. Ríndete, quebrántate delante del Señor. Y dile: Señor, yo quiero tener las características de David. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero ser ese fruto agradable que tú andas buscando. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón. Sella esta palabra, Señor, que se haga rema en nosotros, Señor. Que no la olvidemos, que cuando salgamos de aquí, salgamos meditando en esa palabra, Señor. Y que esa palabra se haga vida en nosotros. Que salgamos de aquí queriendo hacer cambios en nuestra vida, porque tu palabra quedó sembrada en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Un aplauso fuerte a nuestro Dios.